Bienvenidos a Expo Technology 2025, un viaje al corazón de la innovación en el Ecuador. El podcast oficial de Expo Technology y el más importante arranca hoy a través de una alianza estratégica entre Ferias EC y el municipio de Quito para consolidar a Quito como la capital tecnológica. Hoy, para arrancar este viaje, tenemos el honor de contar con una verdadera leyenda realmente para ustedes. El ingeniero Rafael Roldán Muñoz, creador de la emblemática Expo Compu y figura detrás del icónico Campus Party, además de estar inmersos en algunos eventos como el Miss Ecuador, que ya nos va a contar. Es un honor tener al pionero que construyó las bases de lo que hoy es el ecosistema tecnológico en nuestro país. Bienvenido, Rafael. Bienvenido también a Fernando Salcedo, Hola, gerente de Ferias EC, que justamente en este cambio generacional hoy estamos haciendo posible un nuevo evento. Estimado Rafael, entre los 27 y 28 años en el Ecuador, se radicó en el Ecuador. ¿Cómo fue esa vida y cómo inicia Rafael Roldán en estos pasos en el mundo de la tecnología? Uy, una pregunta larga. Yo siempre digo que la versión corta es que yo vine justo en aquel verano del 78, vine en Iberia y tuve la oportunidad de conocer durante 15 días el Ecuador. Entonces, de ese primer viaje de turista, y gracias, como es la vida siempre, gracias a los contactos y a las personas que uno se va encontrando por el camino, porque decía que se hace camino al andar, pues entonces tomé la decisión de venir en la siguiente vez en noviembre, ya para hacer un estudio de factibilidad. Yo en esa época era consultor, o me creía que era consultor internacional en informática, y ahí también tuve la oportunidad de que me invitaran a venir a un congreso iberoamericano de automatización bancaria que se iba a celebrar en enero del año 79 en el Hotel Colón, aquí en la ciudad de Quito. Ese es el primer contacto en el Ecuador, pero usted, ingeniero de profesión, sabemos que es la primera promoción de la Universidad Politécnica de Madrid. Es decir, usted desde hace mucho tiempo, cuando nosotros ni siquiera, estábamos en vida, pero usted se le adelantó a muchas generaciones en pensar que el mundo de la tecnología era el camino. También me han preguntado muchas veces y aprovecho para recordar por qué me metí yo en esto de las tecnologías, que se llama ahora. En aquella época era informática. Claro. Y mucho antes era material de oficina y punto. Pero yo tuve la oportunidad a los 17 años, cuando estaba terminando, antes de entrar al preuniversitario, pues tuve la oportunidad de ver una película que se llamaba 2001, Una Odisea del Espacio, que las recomiendo todavía, de Stanley Kubrick. Estoy hablando del año... ¿Sí? Era el mayo francés del 68, una revolución que hubo muy de nuestra época, de los jóvenes de aquella época, y realmente recuerdo esas fechas, ¿no? Pero eso es lo que de alguna manera me hizo pensar que era eso del mundo de las tecnologías, porque en nuestra época lo más que se relacionaba con tecnologías era la NASA, eran los cohetes espaciales que algunos decían que llegaban a la Luna también. Y bueno, a raíz de eso, entonces hice un primer curso que era de 2 meses, de lo que era lenguaje de programación RPG de IBM. Y eso fue lo que realmente me metió. Entonces, yo hablaba con mi padre de lo mismo, estamos en la época de ir a la universidad, y todos los compañeros, pues unos eran ingenieros, otros eran médicos, otros abogados, otros veterinarios, otros farmacéuticos. Esas eran, o psicólogos, eran las profesiones, pero cuando yo digo que quiero estudiar una cosa que se llama informática, pues claro, mi padre se echó las manos a la cabeza y dijo, ¿qué es eso? Es que antes era... Entonces, de hecho, lo mismo, lo único que había eran cursos de meses, pero el siguiente año, después de ese verano, entonces se crea la Facultad de Informática en la Universidad Politécnica de Madrid y se crea el primer curso, la primera promoción, ¿no? Entonces había que hacer unos exámenes de ingreso, tuve la suerte de ser uno de los que aceptaron y ahí empezó la carrera universitaria, que eran 5 años, más luego el estudio, el posgrado. Y ahí empecé con este tema que se llamaba informática. Imagínate, ¿no? La informática antes era como
todo el mundo le tenía como un miedo, ¿no es cierto? Me imagino, porque Yo ya creo venía... que no era miedo. No era miedo. Aquí sí, era en ignorancia. Latinoamérica sí. Tampoco, bueno, no lo sé. O sea, ya te digo, bueno, esos fueron un poco los antecedentes. Falta de accesos, diría yo, a nivel de Exacto, podría Sudamérica, ser. ¿no? Es Y que como lo que no conocemos nos asusta. Exactamente. A eso voy, a eso iba. Es como el tema ahora cuando empezó la inteligencia artificial, que ahora es tan común para todos. Bueno, nosotros Y en tampoco tercer todo año tiempo, de ¿no? universidad, la inteligencia artificial, ya teníamos una asignatura que se llamaba inteligencia artificial. Por supuesto que no tiene nada que ver con lo que es ahora, pero teníamos una asignatura en tercer año de universidad, ¿no? Entonces, quiero decir que hay muchas cosas que sí han existido siempre y lo que hemos tenido que hacer es adaptarnos un poco a ello, ¿no? Entonces, la gran ventaja nuestra también es que, por recordar cosas de esa época, pues yo estaba en el primer año de universidad, yo ya a los 2 meses ya tenía trabajo. Trabajo, por supuesto, de vendedor de algo que iban a ser suscripciones en una revista, en una feria que se llamaba el SIMO, que por eso te digo, en esa época SIMO era Salón Internacional de Material de Oficina. Miren ustedes. No tenía nada que ver todavía que ver con Claro. las computadoras. Y mire, tantos años después, ahora realmente fue el pionero de las ferias tecnológicas en el Ecuador. Para todas esas generaciones que se preguntan, ¿y cómo llegó? ¿Cómo es que pasó esto en el país? Pues tenemos ya a una figura que se vuelve parte de la historia de nosotros, estimado Fernando. Y tú como organizador de ferias lo reconoces. Y antes de darle la pregunta de lo que fue el primer evento en el Ecuador, ¿cómo lo reconocen profesionales como tú? A ver, yo primero es un honor para mí que nos haya recibido acá en Semexpo. Perdón, en el Centro de comercial. Convenciones Bueno, yo soy Metropolitano, de la vieja guardia también. Semexpo para mí era mi casa. Claro. Y Gracias, da la gracias. casualidad que Rafael era el dueño y el que hacía las grandes ferias en esa época, ¿no? Para mí es un honor, literalmente yo desde muy pequeño, o sea, literalmente a los 23 años comenzaste en mi primer stand y ya le conocí. Y él manejó tantos eventos y yo estaba como recién entrando por medio de Fernando Seide, que es una persona que me formó, muy amigo de Rafael, y me fue indicando el camino, ¿no? Y de ahí toda la vida, pues admirándolo porque es una persona que ha hecho un antes y un después en el Ecuador. ¿Tú fuiste a la primera feria de Expo Compu? Yo no fui a la primera feria porque no nacía. Yo No nací en el nacido. 79, Ya. pero sí estuve en algunas ediciones desde el 2005 hasta el 2010. Estuve en todas esas ediciones y obviamente era una locura. Ahora- Ahí habían, perdón que te interrumpa, ahí habían stands y esto no me va a dejar mentir, Rafael. Eran otro tipo de stands. Ahora, por ejemplo, los stands son chiquititos, ¿no? Antes eran 400 metros cuadrados de stands. Me acuerdo que en esa época Bell South, después Movistar, tenían unos stands enormes. Esa era Wow. la magnitud de las ferias de antes. Y es lo que ahora seguramente nos están viendo todos los que ya se conectan a este importante podcast de Expo Technology 2025, este viaje al corazón de la innovación. Rafael, al ser usted el pionero, la primera feria, la Expo Compu acá en el país, usted logró poner una semilla que ha ido germinando cada año y trayendo más desafíos en ese mundo. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Bueno, la primera experiencia empieza en ese enero del 79, en ese congreso. Cuando yo nací. Oye, Enero del 79, en el Congreso Iberoamericano de Automatización Bancaria, que estaban todos los bancos ahí. Ajá. Y ahí tuve la oportunidad de presentar lo que nos llamamos el número 00 de la primera revista de tecnología que se hizo no en Ecuador, sino en América, que era Computación, Revista Iberoamericana. Y lo mismo, dentro de esas locuras que teníamos en esa edad, pues yo durante las Navidades, todo el mundo estaba disfrutando de las Navidades, y yo lo pasé con una secretaria que tenía, una directora de periodista, hicimos ese el número 0, ¿no? Imprimimos 1000 ejemplares ahí en Madrid y el 6 de enero los metimos en un avión y aparecimos aquí en Quito, con esas 1000 ejemplares de la revista, ¿no? ¿Ya? Entonces yo diría que ahí es donde empieza un poco la relación camino. de las vueltas que da el mundo. Mi primer trabajo había sido vendiendo suscripciones de una revista. Bueno, en ese momento tenía una revista ya propia, con el número 0. Y, Con su revista número 0 llega al Ecuador. exactamente. Y ahí la presentamos en ese congreso. Y ahí es cuando ya tomamos la decisión de establecer lo que se llamaba la empresa Equasystem. Claro. El origen era ecuatoriana,
de sistemas mecanizados. Sistemas mecanizados. Nada de informática ni computación todavía. Claro. Y eso fue lo que empezamos de alguna manera con esa empresa a hacer. Ahí ya lo mismo, uno empieza a aprender cosas, aprende lo que son las aduanas, que no se sabía, que yo no sabía, claro. Y yo vine con 1000 revistas de equipaje no acompañado y me dijeron que no, que había que hacer algunos trámites. La segunda cosa, lo mismo, yo vine con visa de turista y a los 3 meses pues ya me avisaron que no, que había que tener visa de trabajo. Entonces hubo que volver a hacer esos trámites. Volver a España. Es decir, todos esos va y viene. eventos que Ajá. muchas veces la gente se queja o tal, los hemos vivido todos. O sea, es parte de nuestra formación y de nuestro espíritu de trabajo y desarrollo. Entonces ya volví y ya vine otra vez a Ecuador ya con mi visa de trabajo profesional para 2 años, ¿no? Entonces ahí empezamos eso, a desarrollar bueno, las primeras... Los contenidos de la revista. de la revista y de lo que era la consultoría. Realmente la empresa era ¿Ya? de consultoría en informática. ¿Y qué es lo que hacíamos? ¿Qué consultábamos? Era en las grandes empresas, y ahí estuvo el Tribunal Supremo Electoral, estuvo Predesur, estuvo la Superintendencia de Compañías, estuvo Dicasa, o sea, había una serie de compañías que lo que nos contrataban era para ver si se justificaba o no comprar un computador. Oh, miren Si ustedes. se justificaba o no. Claro. Aquí Y- tenemos esta, creo que es una primera anécdota. Se forma Equasystem y justamente a través de eso las empresas o el sector público consultaba qué tan efectivo no era comprar el primer computador. O sea, imagínense para los jóvenes que se conectan, es lo que Rafael pudo experimentar. Y hay un cambio abismal a lo que vivimos hoy. Pero de preguntarte a si es o no viable comprar la primera computadora, si es rentable, me parece que eso nos dice todo. Pues era un trabajo de casi entre 2 y 3 meses, ¿no? La última parte de ese trabajo era hacer la selección del equipo, además. O sea, Ajá. si se justificaba. Entonces, en esa época no había más de 10, 12 empresas de tecnología que ofrecían. Y como nombres, bueno, en esa época estaba IBM, lógicamente, estaba NCR, estaba Borrus, estaba Datapoint, sí, había una serie de marcas que ya se empezaban a ofrecer. Todavía no había aparecido el computador personal. Los PCs no existían todavía. ¿Ya? Esos aparecen ya en el 91, perdón, en el 81 y en el 82, en la primera compu, que fue en octubre del 82, es cuando ahí participan 17 empresas ecuatorianas que ya proveían sistemas de tecnología, Radio Shack, por ejemplo, que también tenía mucha fuerza en ese momento, y entonces tuvimos 17 empresas españolas más 17 empresas ecuatorianas más 2 españolas. O sea que en el 82 se hizo la primera Expo Compu. La primera, en octubre del 82, lo mismo. Como caso anterior, en el 81, en el mismo 79, en septiembre de ese año yo tuve la oportunidad de, como siempre digo, de los contactos que habíamos hecho, de entrar en contacto con la Escuela Politécnica del Ejército. Y ahí fui profesor fundador de la Facultad de Informática de la ESPE. O sea, también se Una estableció contribución la incluso al primera mundo promoción. académico. Exacto. Y ahí empezamos a hacer un grupo de amigos tecnológicos ya con la Universidad Central, con la Politécnica Nacional, con la Politécnica de la Católica Litoral también. y la SPOL de Guayaquil también, De Guayaquil. la Católica también de Guayaquil. Es decir, no había más, no llegábamos con los dedos de la mano a contar las universidades que en esos momentos ya estábamos trabajando juntos. Y efectivamente ahí, a base de eso, es cuando se nos ocurre hacer el primer congreso de tecnología. Y paralelo al congreso, o sea, primero iniciamos con el congreso y paralelo es lo que fue la feria. Entonces, Ok, se unieron dos eventos. Los 2 eventos que se hicieron, no había ningún centro de exposiciones todavía, no había ningún recinto ferial. Entonces hicimos lo que es la feria como tal en el círculo militar, que era algo que teníamos buena relación Era el por la evento, ESPE. el lugar más apropiado en Y ese momento. En esa por la época, Cámara ¿no? de Comercio, también por ser miembros de la Cámara de Comercio de Quito, ahí hicimos lo que era las conferencias como tal, en el Salón de la Cámara de Comercio de Quito. Así que ese es un poco el inicio el nombre que le pusimos era la Compu, y debajo era Feria Internacional de Software y Tecnologías, software, hardware y tecnología. Tecnología. O sea, era la Compu, no era la Expo Compu. Era de la revista Computación, revista americana. La compu. La compu no existía nada, ahora sí. Bueno, luego años después, la compu está, como yo digo, si yo hubiera registrado ese nombre, Claro.
estaríamos en cantidad de sitios. Pero supuesto. realmente en ese momento era computación y lo que hicimos fue cortar el nombre y llamarle la compu. ¿Sí? Y ahí me surge la siguiente pregunta. Para seguir avanzando, porque de ahí en adelante Rafael no para, y Rafa, como le gusta que le llamemos, él no para y sigue continuando con la organización de eventos importantes. ¿Cómo fue cambiando la asistencia y la aceptación del público ya, no de las empresas mismas, sino más o menos con cuántos asistentes empezaron en la Compu y ahora uno de sus últimos eventos como el Campus Party, tenemos aquí a Rafael, ¿con cuántos asistentes terminó? ¿Cómo fue ese salto? O sea, antes de llegar a eso, bueno, en la primera compu, para contestar a tu respuesta, pues tendríamos un aproximado a lo mejor de 10.000 visitantes o lo que sea. O sea, en esa primera compu era de 10 días. 10 días. O sea, antes se empezaba un viernes y se terminaba el domingo siguiente. Ok. Y bueno, ahí tuvimos una mala suerte, que fue la primera huelga nacional que hubo después de morir el presidente Roldós. Bueno, pues también nos pilló un día que también aprendimos lo que era una huelga nacional, ¿no? Pero quizá lo que sí valga importante es que después de ese 82, de esa primera feria y congreso que hicimos, tuvimos la oportunidad a través de un organismo de Naciones Unidas de involucrarnos ya en otros países. O sea, esto era un organismo de Naciones Unidas para el desarrollo de la informática. Entonces yo tuve la suerte de ser profesor de ese organismo y empecé a recorrer prácticamente todos los países de un programa América, ya ¿no? más global. Sí, o sea, eran cursos de 3 semanas y entonces, como yo siempre decía la broma, estuve en la Cuba de Fidel Castro y en la Chile de Pinochet. O sea, entonces yo era técnico y sigo siendo técnico, no político. Entonces eso nos ha permitido, pues eso, estuvimos en Nicaragua, estuvimos en Panamá, estuvimos en Bogotá y ahí, de alguna manera, eso nos sirvió para promover lo que era la compu. O sea, no había ferias de computación, no había en ningún país de América. Eso es importante. O sea que es un dato importante. Hay que ser Aquí se dice la orgulloso primera. de Ecuador en ese sentido. Y de hecho lo mismo, yo fui consultor o asesor de la feria de computación que se hizo luego en Bogotá, la que se hizo en Chile, la que se hizo en Panamá, la que se hizo en Venezuela. Dato importante para el Ecuador. Fuimos el centro, el primer evento, ¿no? De tecnología a través de Rafael Roldán nos conectó. Y lo que nos acaba de decir, luego de que Ecuador experimenta este primer La Compu, este evento relacionado a informática, luego va generándose esta expectativa en los países vecinos. Hay una cosa importante, justo fue a través del contacto en Bogotá, que era una asociación que todavía sigue existiendo, que es la Asociación Internacional de Ferias de América, que comenzaron cinco países. Y simplemente lo que eran antes eran las ferias internacionales. Era una feria que duraba 3 semanas. Aquí se hacía en Guayaquil, en la feria de Durán, muy clásica, pero en Quito no había ninguna experiencia, digamos, en esas ferias. O sea, después de la compu que nosotros hicimos, ahí sí aparece también Hassan Bendat, también es un pionero en el mundo de las ferias aquí en Ecuador, y el que sí hay que recomendar siempre es a Fernando Levet. Fernando Levet fue el pionero, pero de las ferias grandes, no de ferias tecnológicas, sino esas ferias generales que se hacían en Guayaquil. Entonces yo entro a formar parte de esa asociación en el año 83 y bueno, pues empezamos a difundir todos esos temas de ferias de América y eso es lo que nos ha tenido unidos y sigue existiendo, o sea que la asociación sigue de alguna manera existiendo y lo típico, yo fui miembro, luego fui miembro del directorio, luego fui vicepresidente y luego fui presidente. En años justo en el 2002, 2004, 2000 al 2004, eran 2 periodos. Eso es lo que ha ayudado a que se desarrolle lo que llamamos hoy día la industria de las ferias. Esto es una industria. Por supuesto. O sea, no es solo el organizador que está aquí, no es solo relaciones públicas, sino alguien tiene que montar los stands, alguien tiene que hacer el diseño, alguien tiene que tener el recinto ferial. Entonces, eso es parte un poco de cómo se ha ido evolucionando y esas relaciones, insisto, con los otros países de América, ¿no? Y a raíz de eso, o de esa experiencia que yo la desarrollé aquí en Ecuador, pues tuve la experiencia luego de ir a la Expo 92 de Sevilla, a una exposición universal. ¿Sí? Que se hizo en el año 92, entonces tuve 3 años pues, allí, que también con esa experiencia. Formación. Ajá. Y a raíz de esa experiencia es cuando yo siempre decía que, bueno, en el 84 ya hicimos la Compu 84 en el Centro de Exposiciones Quito, que también hay que darle
su reconocimiento, ¿no? Claro, el centro de convenciones. Centro Nuevito debe Exposiciones haber sido en Quito. esa época, ¿no? 84. 84, inaugurando ustedes el centro. Sí, ahí estuvimos allí y ya digo, ahí empezamos eso a hacer. Se hizo luego la feria del libro, se hizo la feria de salud, o sea, una serie de ferias Eventos. que se fueron, la feria del automóvil, la feria de las flores, en fin, todo lo Claro. que de alguna manera se ha ido desarrollando empezó en esa etapa. Entonces yo en esa etapa, cuando tuve la oportunidad eso, de ir a trabajar a la Expo 92 de Sevilla, es cuando vine y dije, no, aquí esta ciudad necesita algo más grande, ¿no? Claro. Y Iba no sé si creciendo. me adelanté mucho al tiempo o tal, pero al final del siglo pasado, en el 98, es cuando tomamos la decisión de construir Cemexpo. Bien. Cemexpo era una sociedad anónima, no era, tú has dicho que era mía, no. Bueno, pero todo el mundo... Y llegamos a hablar de relación Cemexpo, todo el porque, mundo. insisto, para quienes nos ven, se preguntarán, ¿y cómo empezó? ¿Cuáles eran los recintos más potentes que se podían hacer estas ferias? Y nace ahora mismo Cemexpo, y vamos a escuchar la historia de Cemexpo. Ah, bueno. A ver. Bueno, Cemexpo, Anécdotas. bueno, el centro de exposiciones Quito ya se nos quedaba pequeño y entonces es cuando pensamos en algo un poquito mayor, ¿no? Entonces ahí nos juntamos la Cámara de Comercio de Quito y las principales ferias que había en ese momento en el Ecuador, que era la Asociación de Exportadores de Flores, que hacía la feria, la Asociación del Automóvil, la Cámara de la Construcción, o sea, de alguna manera todos los que hacían... y luego Protagonistas del tuvimos mundo una de las serie industrias de accionistas eventos. y construimos. O sea, fue una sociedad anónima que se llamó Centro de Convenciones y Exposiciones de la mitad del mundo, Cemexpo. Y ya digo, y ahí empezamos a trabajar. Se inauguró exactamente, o sea, en un año construimos todo. Era ya un área de, eso es importante también saber. ¿Cuántos metros? Eran 8.7 hectáreas, 87.000 metros. 87.000 metros. ¿no? Con una construcción, que eso fue la idea muy, muy básica, de hacer un área sin columnas de 13.000 metros, Abierto. 13.500 metros. Claro. 100 metros de ancho por 135 de largo, más 2 mezanines de 2.400 metros. Todo eso estaba, y luego hicimos unas oficinas, precisamente para cuando vino Miss Universo, Claro. unas oficinas que eran las que se iba a hacer como centro de convenciones, uno solo de exposiciones y luego de convenciones. Y había, por ejemplo, 3.000 metros, o sea, 3.000 espacios de aparcamiento. Ya que porque, claro, había parqueaderos. Casi como aquí, ¿no? Se pensó en grande. No, había más. Para ir un poco magnificando lo que pasó en este momento, en Cemexpo, si hay que poner un número, no sé si te llama a ti la atención, Fernando, ¿cuántos eventos usted hizo? Si hay que poner un número, ¿de cuántos eventos usted hicimos, fue parte? a ver, en años, eso es una asignatura pendiente, pero lo voy a averiguar. Tenemos datos Es para que podemos saberlo. hacer la segunda parte. Claro. Pero la siguiente reunión. Pero para recordarte, Ajá. sí, la primera que te iba a decir antes se hizo justo, y la hizo Hassan, era el organizador, era la feria de Ecuador-Perú. Justo en ese momento se había acabado la guerra de Ecuador-Perú, para los que tenéis un poco de historia, y entonces se hizo una feria de homenaje a los dos países desde el punto de vista comercial. Muy bien. Entonces esa fue la primera feria con la que se inauguró Cemexpo. Eso fue en septiembre del final del siglo, digo siempre, del año 99. Ya. Y en octubre del 99 es cuando hicimos la compu de ese año, la que correspondía. A mamá allá. de las ferias. Sí, pero ahí fue donde pasamos eso, de los 3.000 y pico metros que teníamos aquí a los 13.500. Entonces fue realmente un salto importante y ahí están los stands que tú hablas ya, Claro. sobre todo de 225 metros, eran los estándar de los que tenían pues una feria, o sea, unas empresas como era Belsouth, como era Porta, como era CNT, Tecnomega, como era Tecnomega. Gría. Sí, todos Había un los- montón de marcas en esa época que vendían. Y me acuerdo que en esa época estaban las PC, las Pentium. Ahí tuvimos la oportunidad también, bueno, después del año 92, también como tema histórico, en el año 92 cambiamos. Nosotros hacíamos la revista Computación, una revista propia. Y los años que yo estuve en España tuve muy buena relación con el de la franquicia del PC World y de Computer World España. Y entonces él es el que me convence de que deberíamos de poner aquí lo mismo, la franquicia PC World Ecuador y Computer World Ecuador. Y eso hicimos, o sea, firmamos con, eso era una franquicia, pero eso nos permitió realmente proyectarnos al mundo, o sea, porque esta revista se puso ya en todos los países. Ya. Entonces estaba PC World Argentina, Computer World Argentina, De consumo Chile, internacional. internacional. Total. Y eso nos permitía
cuando se empezaron a hacer las ruedas de prensa de las tecnologías, un señor que se llamaba Bill Gates, Ser referentes, época. claro. pero cuando él empezaba con Microsoft, pues entonces ellos hacían reuniones, Steve Jobs, y nos llevaban. Siempre cogían Eran a uno, referentes. uno de cada país, Ah, qué bien. y siempre 13 o 14 nos reuníamos y pasábamos ¿Usted tuvo... un día, ¿Los 2 días. conoció? ¿Los conoció? Todos, ¿Los directamente. conoció? Todos, ¿A Bill todos, Gates y a Sí, sí, Steve sí. Jobs? Sí, sí, hemos tomado café juntos y sabemos lo ¡Qué que es anécdota! almorzar y tal. Pero son cosas, ¡Qué anécdota! es parte de la historia, o sea, Claro. que no, son cosas que han pasado y que surgen, no es que uno lo va buscando, ¿no? Sino que Se hace camino al andar. Era parte de nuestro trabajo. Entonces yo lo que decía es que yo tenía la suerte de estar en un observador de las nuevas tecnologías. Claro. Testigo. Y eso lo único que yo hacía es que yo una semana antes conocía las cosas. Nos invitaban a ruedas de prensa en Miami, en Las Vegas, en Cancún, en cualquiera de los sitios que había ferias, nos invitaban a ir allí. Y estábamos 2-3 días más o menos con los personajes. Y a la semana siguiente, en la revista del siguiente mes, o de los siguientes 15 días, publicábamos esas noticias. Entonces era una forma de retransmitir esos conocimientos. Por y supuesto. de alguna manera esa era Generar contenido valioso. La obligación nuestra era eso, compensar. Entonces, lo que te decía, por ejemplo, de PC World fue cuando llevábamos 131 números, eso me acuerdo de memoria, 131 números de Computación Revista Americana. Ajá. Yo tengo todavía el editorial ahí que ponía, tiene usted en sus manos el 131 número 131, ediciones. Ajá. pero ahora corresponderá al número 1 de PC World Ecuador. Entonces, eso es lo que de alguna manera fuimos haciendo y fuimos preparando y eso es lo que nos ha permitido eso, estar internacionalmente con las grandes compañías y nacionalmente con las compañías. O sea, por eso nosotros teníamos la Compu, lo bueno que tuvo es que era el punto de encuentro con las nuevas tecnologías. De las tecnologías. Y empezamos a hacerlo siempre en octubre, en Quito. Siempre era en octubre, anualmente en Quito. Pero la gran ventaja que de alguna manera pudimos hacer es que posteriormente ya nos fuimos a hacerlo también en Guayaquil. Claro, Entonces sí. lo hacíamos en la primera semana de julio, Ok. siempre antes de las fiestas de julio, pero lo hacíamos en Y luego, julio. estimado Rafael. Y la Ajá. tercera que hicimos también fue en Cuenca. Entonces teníamos el primer Iban trimestre en conectando. Cuenca, el segundo en Guayaquil y el tercero en Quito. Y luego hicimos algo también del Campus Party también. Ajá. Aparte de lo que hicimos aquí en Quito, hicimos también Machala y Guayaquil. Ah, eso no sabía. Y es de Son las parte de la últimas, historia. y es alguna de las últimas referencias que tenemos del Campus Party, como digamos parte de una ola de diferentes eventos tecnológicos que se dieron en el Ecuador con el protagonismo de Rafael Roldán. Y es el Campus Party quizá donde se consolida como el último evento. Le pregunto. Bueno, yo no me gusta ser lo del... Yo te agradezco tu buena voluntad, lo del protagonista y esta. Ajá. Yo, digamos que yo he tenido la suerte de estar en el Conectar. momento adecuado y en el lugar adecuado. Ajá. Pero no me considero ni protagonista ni nada, sino ya digo, recibo información y transmito información. Y en este caso lo mismo, yo siempre decía, la tecnología me ha gustado tanto que nunca he vendido tecnología. O sea, yo he sido el mediador. He buscado a los mejores expositores con los mejores visitantes. Pero dicen que ser mediador es el camino al éxito. Bueno, eso el es. mejor mediador. Tomo nota. Pero eso ha sido un poco lo que yo he tratado, o sea, buscar que las empresas realmente estén satisfechas con lo que están haciendo, ¿no? Entonces, efectivamente, el Campus Party lo mismo surge de esos contactos que se van haciendo y tuvimos la oportunidad, era una franquicia también, y tuvimos esa oportunidad, ¿no? Entonces, en ese momento, el gran auspiciante de Campus Party pues era Telefónica Movistar, Claro. ya lo estaba haciendo también en otros países, el municipio de Quito, o sea, de hecho nosotros nos permitieron llamarle Campus Party Quito, porque era el municipio de Quito el gran auspiciante, y siempre eran los grandes, ¿no? Claro. Tuvimos la vicepresidencia de la República también, y los organismos un poco que Se había. consolidó un evento grande. El tema de educación. hemos dado Vinieron siempre grandes mucha invitados, importancia. ¿no es cierto? Sí, no, bueno, los Sí, conferencistas que venían, por lo mismo, nombres de que te puedas, era, ¿cómo se? El vocalista de Iron Maiden es el que más me El de Iron Maiden, el de Iron Es Maiden, el que, tuvimos aquí claro, unos vino días. con su propio avión y todo.
y el de el hacker, ¿cómo se Sí. llama? Se me ha ido el nombre ahora. ¿Cómo es? Se ha muerto el año pasado precisamente. Pero ese ha venido varios años, ha estado aquí. Ujú, Y el cofundador de Apple, Nolan, ujú. También cofundador de estuvo Apple, acá. ha estado Bien, también llegó. varios años acá. Y de hecho, es lo bueno que tienen las ferias, que cuando te gusta una ciudad o vas la primera vez vas al trabajo y tal. Pero yo me lo encontré luego hace poquitos años. Me Sí. llamó que estaba aquí en Quito y que quería ver la mitad del mundo y no sé qué, no sé cuánto. ¿no? Miren ustedes. No, Sí. Nolan. ¿no? Entonces Nolan. sí ha habido la oportunidad de eso, de que todas estas personas, y lo que hemos conseguido es que es reunir casi a 40 universidades del país. Te hablaba de que empezamos con entre 5 y 10, juntar 40 universidades en las cuales 1000 universitarios, o sea, durante todo el año hacían su selección de quién iba a venir a la Campus Party de Quito. Y Genial. dormían aquí. O sea, que la ventaja de eso es que venían con sus buses oficiales de la universidad y 1000 de ellos, 1000, tenían la oportunidad de dormir allá en Cemespo. Entonces, Y 2000 iban y venían aquí a la ciudad y tal, pero funcionaba las 24 horas. perfecto. Genial. Ahora, obviamente hemos hablado del Campus Party, que es una de las, quizá la memoria nos trae a muchos jóvenes de los últimos eventos tecnológicos. Estamos dando un salto, han pasado 10 años y queremos hablar de Expo Technology nada más en el sentido de que hay una necesidad imperante de que estos eventos vuelvan. ¿Cómo se siente de que justamente ferias de C, nuevas generaciones como Fernando, estén poniéndole el pie sobre ese acelerador? Bueno, para mí fue la noticia más alegre porque Muchas efectivamente gracias, Mauro. en estos últimos años ha habido varios intentos Sí. de recuperar las ferias de tecnología y tal, sin gran éxito o sin gran resultado. Entonces, la oportunidad que tuvimos no hace ni una semana, de volver a hablar de este tema, pues yo en principio estoy totalmente abierto. O sea, ya digo yo, mi misión ahora es transmitir conocimientos. Es lo que yo pueda de las experiencias nuestras, igual que he hecho toda la vida, pues ahora, en este caso concreto, en el mundo de ferias. Así que yo creo que este es el punto que nos tenemos que concentrar ahora. Nos queda un mes, vamos a trabajar al máximo y, insisto, en principio vas a tener todo el apoyo que sea necesario para que este proyecto sí funcione. Muchas gracias. Y vamos, como yo digo, yo los planes siempre los hago a 1, 3 y 5 años. Entonces eso es lo que tenemos un poco que planificar efectivamente. 1, 3 y 5. Ya mandaremos luego. Y dentro de ese 1, no hay que olvidarnos de 1 y 3 y 5 meses. También. Entonces ahora mismo nos queda el un mes hasta que lleguemos a Sí. esta meta. Sí, sí, Pero señor Orlán. yo lo dejaría aquí de momento y luego damos la segunda parte. Yo pienso que esta sería genial para Sí, pero terminar el digamos segundo, eso, ¿ya? Perfecto. digamos eso. Y nos despedimos. Y decimos, nos encontramos en una segunda parte. ¿Ya? Estamos conversando con Rafael Roldán. Justamente tiene ya 73 años, un personaje ya muy querido en el Ecuador, que nos ha impulsado al Ecuador, al mundo tecnológico. Esta es la primera parte de este conversatorio tan interesante. Rafael, vamos a continuar hablando en un segundo momento, dando más detalles de lo que ha sido y de lo que va a ser Expo Technology. Totalmente de acuerdo. Fernando. Muchas gracias, señor Ordán, por la apertura. Para nosotros es un honor como Ferias de C. Esperamos coger la posta y su apoyo. Y ojo, se vienen grandes sorpresas porque es probable que podamos trabajar a futuro en una alianza con el señor Ordán, que esto estamos cocinando lo que quizás por ahí les demos buenas noticias después de Expo Technology. ¿Sí? De vez en cuando a mí me gusta que se me escapen cosas de vez en cuando. ¿Ya? Sí. Entonces yo digo, sí vamos siguiendo aquellas experiencias en Campus Party, un área que nos ha funcionado muy bien es el tema de juegos, Espectacular. de gaming. Sí. De hoy día se le llama de muchas cosas, pero en castellano es juegos, ¿no? Juegos. Pues vamos a tratar de que todos estos jóvenes que eran universitarios en aquella época, que hoy día son grandes profesionales y nos encontramos día a día, pues también puedan dar la mano a esa nueva etapa de juegos. Y la última que te decía que surgió anoche, es el tema de la inteligencia artificial. Eso es algo que va a tener su puesto, pero no sé si este año, pero el año que viene seguro. Y este año por lo menos habrá una tarjeta de presentación de lo que va a ser la inteligencia artificial. Sí. Así que muchas gracias a todos vosotros. A Gracias, ustedes, Orlando. nos vemos en una segunda edición, comprometidos todos, porque la historia es algo que nos define y si quieres avanzar en un futuro también hay que conocer nuestro pasado. Un abrazo, somos Expo Technology. Saludos a todos. Gracias. Saludos, nos vemos pronto.